Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les traigo un video mitad educativo, mitad video receta. Vamos a estar cocinando y la parte educativa se va a tratar de carbohidratos. Voy a explicar cómo hacen los veganos para comer tantos carbohidratos y no engordar. La parte básica de qué es un carbohidrato, cuál es su función, cómo se almacena y etcétera, etcétera, etcétera. Y también por qué nos agarran esas ganas locas de comernos la vida. Así que empezamos. Muy a menudo recibo la pregunta: ¿qué comer cuando nos agarra ansiedad? ¿Por qué es que nos agarra ansiedad? Y cuando digo ansiedad me refiero a apetito. Se nos abre el apetito, tenemos apetito sumamente grande. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hacer cuando pasa eso? ¿Cómo evitarlo? Los carbohidratos son uno de los 3 macronutrientes. Existen lo que se llama macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los que nos aportan las calorías y son carbohidratos, grasas y proteína. Los carbohidratos son moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Podemos dividir a los carbohidratos en monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos tienen una sola molécula de carbohidrato, los disacáridos tienen 2 y los polisacáridos tienen más. Hay 2 clasificaciones que son: una en carbohidratos simples o complejos, que tiene que ver con la cantidad de moléculas de carbohidratos. La otra es si están refinados o no, si están sin refinar, y eso tiene que ver con el proceso que tiene el carbohidrato en sí. Así que empezamos por simple y complejo. Carbohidratos simples son los que están formados por una o 2 moléculas, es decir, monosacáridos o disacáridos. Los carbohidratos simples son todos los azúcares y las frutas. Los carbohidratos complejos son los polisacáridos, están formados por varias moléculas y son los almidones. Dentro de los almidones tenemos a los granos, todas las legumbres, la batata, la papa, el choclo, que esos son vegetales almidonados. Otra clasificación, y cuando digo otra clasificación estoy queriendo decir que no tienen absolutamente nada que ver con esta clasificación, es la clasificación de refinado, carbohidrato refinado y carbohidrato sin refinar. Lo quiero dejar muy claro, que un carbohidrato simple sea simple no significa que esté refinado. ¿Por qué? Porque las frutas son carbohidratos simples y las frutas no están refinadas. O sea, si yo agarro una fruta entera, la fruta entera está entera, no está refinada. Ahora, ¿hay carbohidratos simples refinados? Sí, los azúcares refinados. Los carbohidratos refinados son básicamente todos los que hayan pasado por un proceso de refinamiento. En vez de tener arroz integral, tenemos arroz blanco. En vez de tener harina integral, tengo una harina blanca. Eso es un carbohidrato refinado. Fue sometido a un proceso de refinamiento en donde se le saca la fibra, que es la última capa que recubre al grano. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los simples y los complejos? Los complejos, cuando entran al organismo, el organismo tiene que desenlazar las moléculas, es decir, romper los enlaces. Como tiene que romper esos enlaces, tarda más el almidón en ser digerido que un carbohidrato simple, que está compuesto por 1 o 2 moléculas que lo comemos, básicamente comemos ese carbohidrato y va más rápido a la sangre. Ahora, que vaya más rápido a la sangre no significa que cualquier fruta vaya a elevar el azúcar en sangre mucho más rápido que cualquier carbohidrato. También hay que tener en cuenta si está refinado o no refinado. La diferencia principal entre un carbohidrato refinado y otro no refinado es que al carbohidrato refinado, como se le sacó la fibra, el organismo absorbe ese carbohidrato de manera más rápida. Bueno, pasamos a la pregunta del millón. ¿Qué es la insulina? ¿Qué pasa con la insulina? ¿Por qué todo el mundo habla de la insulina? ¿Y por qué todo el mundo le tiene miedo a la insulina? La insulina es una hormona. Controla el azúcar en sangre, es cierto. Controla el almacenamiento de grasa, sí es cierto.
Lo que también es cierto es que si la insulina no se elevara en sangre, estaríamos en problemas. La gente le tiene miedo a los carbohidratos porque supuestamente los carbohidratos se elevan insulina en sangre, y si se eleva insulina en sangre, se almacenan grasas. Si vos comes un carbohidrato y la insulina no se te eleva, estás en problemas. La insulina se eleva cuando comes carbohidratos. Y esto no significa que sea algo malo. ¿Por qué? Porque hay un rango normal dentro del cual la insulina se eleva y decae, y es totalmente normal y es totalmente saludable y es totalmente necesario. ¿Cómo trabaja la insulina? Comemos el carbohidrato entra en el organismo. Si el carbohidrato no es utilizado como energía en ese momento, lo que va a pasar es que se va a reservar. ¿Dónde se reserva? Se reserva en los músculos como forma de glucógeno. Lo que hace la insulina es básicamente tocarle la puerta a los músculos y decirle: che, te traigo carbohidratos, abrime la puerta si te los tiro. Básicamente. La molécula de azúcar entra, de glucosa, entra y se reserva en forma de glucógeno. ¿Por qué existe la resistencia a la insulina? No es por carbohidratos, es por las grasas. Grasas de fuente animal lo que hacen es, se introducen en los músculos y no permiten que la insulina trabaje eficientemente. Entonces no es culpa del azúcar, sino que es culpa de las grasas que se depositaron en los músculos y no dejaron que la insulina trabaje de manera eficiente. ¿Qué pasa si hay tanto exceso de carbohidratos que los músculos no tienen lugar para reservar más glucógeno? Lo que sucede es que el cuerpo va a intentar quemar carbohidratos como sea. Para llegar a este extremo, tenés que comer una millonada, tenés que comer literalmente muchísimos carbohidratos para llegar al punto en el que tenés un exceso de los excesos. Más o menos, según estudios, se dice que es más de 700-800 gramos de carbohidratos. Si ustedes vieron el video pasado en donde expliqué lo que comía en un día y me fijé en Cronometer, todos mis macronutrientes de carbohidratos, tenía alrededor de 400 gramos, es decir que tendría que haber comido el doble de carbohidratos para llegar a un exceso, el exceso. La conversión de azúcar de carbohidrato a grasa es lo que se conoce como novolipogénesis y no sucede bajo condiciones normales. El cuerpo necesita gastar el 30% de las calorías consumidas, lo que significa que al cuerpo no le conviene. El cuerpo, créeme que no hace lo que no le conviene. Así que es por esa misma razón que los veganos pueden comer tantos carbohidratos y no engordar. La leptina es otra de las hormonas que está involucrada en el almacenamiento de grasas. ¿Qué hace la leptina? La leptina es producida por la grasa. O sea, cuanto más grasa corporal tenemos, más leptina deberíamos tener. Y en teoría la tenemos, excepto que existe otra cosa que se llama resistencia a la leptina. Porque si existen hormonas, existen resistencias. Cuando estamos comiendo y ya llegamos al punto en el que comimos lo que necesitamos para que el organismo desarrolle sus funciones, las células grasas liberan leptina y la leptina le manda un mensaje al cerebro para parar de comer. Obviamente cuando tenés resistencia a la leptina podés tener toda la grasa corporal del mundo, podés comer muchísimo, que ese mensaje no le va a llegar al cerebro. Entonces, como el mensaje no le llega al cerebro, seguís comiendo. Cuando llevamos una dieta baja en carbohidratos, los niveles de leptina también son menores. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentamos a comer y no podemos parar de comer. El famoso cheat meal tiene respaldo científico y uno de los respaldos científicos dice que cuando vos haces un cheat meal, los niveles de leptina aumentan. Después, durante la semana, te es más fácil controlar las porciones. O sea, si ustedes pensaban que los cheat meal eran cualquier cosa, no, en realidad los cheat meal tienen un respaldo científico, pero podríamos suprimir el paso de los cheat meal y comer los carbohidratos toda la semana. Tercera hormona, el glucagón. El glucagón es una hormona cuya función es la opuesta a la de la insulina. Si la insulina trabaja golpeándole la puerta a los músculos
para reservar la glucosa en forma de glucógeno. Lo que hace el glucagón es le toca la puerta a los músculos, pero para que el glucagón se libere a la sangre en forma de glucosa. Es muy común en personas que tienen atracones o desorden por atracón o bulimia que el glucagón se encuentre bajo. Si los niveles de glucagón se encuentran bajo, eso quiere decir que el glucógeno que se encuentra en los músculos no es liberado en forma de glucosa a la sangre. Es decir, que existe lo que se llama hipoglucemia, que es azúcar baja en sangre. Cuando el azúcar está bajo en sangre, lo que hace el cuerpo es buscar azúcar. Entonces el cuerpo, ¿qué mecanismo utiliza para buscar azúcar? Antojos, ansiedad. Cuando te agarran esas ganas de comerte todos los carbohidratos, todo el azúcar y todas las cosas dulces habidas y por haber, puede ser que tu glucagón esté bajo. Así que, contestando a la pregunta, ¿alguna vez sentís ganas de comer algo fuera de tu dieta? ¿Alguna vez te agarran antojos, ganas locas de comer, ansiedad? No, hace meses y años, diría, que no me agarran ganas locas de comer muchos carbohidratos. ¿Por qué? Porque como ven, como muchos carbohidratos todos los días, todo el día. 24/7, los 365 días del año, carbohidratos. Carb the fuck up. And keep it carb, baby, keep it carb. Segunda pregunta del millón, o la razón por la cual la gente está mirando este video en este momento. ¿Cómo hacer para no comernos toda la heladera? Primero lo que tenemos que hacer es evitar ese momento. O sea, hacer cosas durante la semana previo a ese momento para evitar que nos pase, que nos suceda eso. ¿Cómo evitamos eso? Comiendo carbohidratos de buena calidad todos los días, 24/7. 365 días del año. ¿Qué hacer en el momento en el que nos agarra? Por experiencia propia, estos son mis 3 consejos. Número 1 es dar un paso hacia atrás y preguntarme si me está pasando lo que me está pasando, es decir, estoy sintiendo estas ganas de comer porque realmente mi cuerpo quiere carbohidratos o que tengo algún problema emocional en el momento, que es muy común. O sea, número 1 es distinguir si es hambre fisiológico o hambre emocional, y es obviamente el más difícil, el punto más difícil, pero es algo que tenés que hacer repetidamente hasta que lo aprendes. Número 2, si es hambre emocional, buscar una forma de expresar las emociones. Hablando con una persona a través de lo artístico, meditando o como haciendo ejercicio o como se les ocurra, como a ustedes más les guste. Ahora, punto número 3, si es hambre fisiológico, es decir, que tenemos ganas de comer carbohidratos porque sabemos que no comimos suficientes carbohidratos durante el día, lo que tenés que hacer es ir por carbohidratos de buena calidad. A mí lo que más me sirvió en esos momentos del pasado en el que tenía mucha ansiedad o mucho apetito y me quería comer todos los carbohidratos fue comer fruta. Yo sé que es muy trillado, que por ahí lo escucharon en muchos otros lados, pero lo que más me sirvió fue comer fruta. ¿Por qué? Porque puedo comer más cantidad, porque tiene menos calorías, tiene mucha agua, tiene mucha fibra. Puedo comer más cantidad, sé que estoy comiendo carbohidrato de buena calidad y me es muchísimo más fácil digerir fruta a digerir cualquier otro carbohidrato. Hoy les voy a mostrar 2 recetas dulces, 2 recetas dulces y nutritivas, una que es más alta en grasas y otra que es más alta en carbohidratos, para esos momentos en los que quieren comer algo bomba. Así que, sin nada más que aclarar acerca de los carbohidratos, nos vamos a la cocina a cocinar. Bueno, estoy en la cocina y hoy vamos a hacer 2 recetas. La primera va a ser un flan. Yo estoy como tirada para atrás intentando entrar a la cámara. La primera va a ser un flan, que va a ser un flan cocido. Va a ser alto en carbohidratos complejos, a base de tofu. Y la segunda va a ser un mousse de chocolate a base de palta. Va a ser cruda y vegana y va a contener más grasas saludables.
Así que sin nada más que aportar, empezamos a hacer la receta. Voy a empezar con el flan. Tengo acá todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer el flan. Ingrediente principal va a ser tofu. Voy a utilizar literalmente 1 centímetro de tofu. Leche vegetal, tengo leche de soja. Pueden utilizar agua o cualquier leche vegetal hecha en casa. Creo que la leche vegetal más barata y más rica al mismo tiempo para hacer en casa es la leche de coco. 1 taza de coco rallado con 2 tazas de agua, lo procesan, lo cuelan y listo. Pero yo voy a utilizar esta que la compré en el mercado, es leche de soja y tiene un poco de azúcar agregada. Tengo mantequillas de maní en polvo, sabor natural, sabor chocolate. Ya sé que no se consigue allá, pueden utilizar mantequilla de maní normal. A mí me queda justo un poquito de una, un poquito de la otra, así que voy a utilizar un poquito y un poquito, y le voy a agregar un poco de cacao amargo en polvo. También voy a utilizar extracto de vainilla. Edulcorante, en este caso voy a usar agave. Pueden utilizar azúcar de mascabo o dátiles si tienen, o miel vegana o sirup o lo que encuentren. Esto es mantequilla de maní real. Mantequilla de maní 100% natural, no en polvo ni reducida en grasas ni nada por el estilo. Y tengo un trocito de chocolate amargo. Lo que voy a intentar hacer es hacer un flan de chocolate, sabor chocolate y mantequilla de maní con corazón de mantequilla de maní y chocolate. Así que imagínense lo bomba que va a ser esta receta. Y casi me olvido mi ingrediente coagulante, que es almidón de maíz. Vamos a utilizar 1 o 2 cucharadas. Lo que hace el almidón de maíz es solidificar, coagular la preparación y le va a dar la textura de flan. Bueno, para que se den cuenta de lo fácil que es esta receta y lo rápida que es, voy a incorporar todos los ingredientes en mi licuadora. Los voy a licuar, no voy a ni siquiera medir las cantidades. Ya he hecho flanes varias otras veces, así que más o menos sé. Pero lo que tenemos que saber es de tofu más o menos 1 centímetro, leche más o menos media taza, leche vegetal, chicos. Almidón de maíz, unas 2 cucharadas soperas, y el resto podemos jugar y agregar más o menos sabor como nosotros queramos. Así que voy a empezar a poner todo en mi licuadora. Esto, así como está, lo licuamos y lo vamos a llevar a una olla. Vamos a cocinar a temperatura media alta hasta que empiece a espesar. Una vez que empiece a espesar, vamos a bajar la temperatura, retirar del fuego, esperar que enfríe un poquito y ya lo pasamos al molde. Una vez que la preparación tiene esta consistencia, la voy a pasar a mi molde, que mi molde es 1 taza. Voy a pasar mitad de la preparación, voy a poner mi relleno de mantequilla de maní y chocolate y voy a pasar la otra mitad. Y si me sobra preparación, voy a utilizar otra taza y hago 2 flanes. Bueno, me alcanzó para completar mi taza. Así como está, la voy a llevar a la heladera hasta que solidifique por completo. Como ven, no le puse ni papel film, ni aceite, ni nada por el estilo, porque el almidón de maíz lo que hace es unificar todos los ingredientes y el flan se va a poder desmoldar a la perfección. Así como está, a la heladera, mientras preparo mi mousse de chocolate a base de palta. Bueno, segunda receta, mousse de chocolate a base de palta. Tengo únicamente 6 ingredientes. Una palta súper madura.
Tengo una banana porque me encanta y para agregarle algún carbohidrato. Extracto de vainilla, tengo cacao amargo y quiero aclarar algo. Este cacao, que es el de Hershey, que se dice, le llaman cocoa, no es crudo, pero se me acabó mi cacao crudo, así que voy a utilizar este. Sal, esta es sal del Himalaya, y algún tipo de edulcorante. Pueden utilizar nuevamente azúcar de mascabo, dátiles o cualquier otro edulcorante. Yo voy a utilizar mi agave. Como en la receta anterior, lo único que vamos a hacer es licuar todos los ingredientes y listo. Y así me quedó la mousse más sencilla imposible. Lo único que voy a hacer es pasarla a un frasquito y la voy a refrigerar hasta que enfríe y después ya se puede comer. Miren lo que es esto, por favor. Lo voy a mandar a la heladera y después les voy a mostrar ambos postres recetas juntos.